Sí, profe. Bueno, vamos a ver esto último. Entonces, se trata de rectas horizontales y verticales. Era un tema a completar. Y vamos a ver lo que es ángulo entre dos rectas. El ángulo entre dos rectas nos completaba los dos problemas que nos faltaban hacer de la clase pasada, creo que era 5 y 9, por ahí andaban. Bueno. Rectas horizontales. Estamos hablando de una característica de una recta, cuando hablo de rectas horizontales, ¿no? Una sola recta. Una recta es horizontal cuando es paralela al eje X, lógico, ¿no? Quiere decir que no tiene variación en Y. Yo tomo un punto en un lado, por ejemplo, un punto acá y otro punto acá, y en Y no varía nada, porque es completamente horizontal. Solamente tiene variación en X. La pendiente es nula. ¿Ven? A igual a 0. Y se escribe, en la ecuación de la recta, sería igual a el lugar donde cruza al eje. Acá. Solamente tiene ordenada al origen. Es parecido a decir igual a y igual a AX más B. ¿No? Donde A es 0, entonces me queda I igual a B, que es el lugar donde cruza el punto. Lo que pasa es que acá yo le puse una M para diferenciarlo. Igual a M, donde M es el punto donde cruza al eje Y. Esperen que entró alguien. Bueno, seguimos. Vamos a la recta vertical. La recta vertical tiene la misma característica, solo que ahora es paralela al eje Y. Tiene un cruce en eje X, pero nunca va a cruzar al eje Y. O sea que la variación en X, delta X, no está. No tiene, 0. Y como la variación en X es 0, ¿se acuerdan de la formulita que yo les mostré que A era igual a delta I sobre delta X? Lo hicimos para graficar la clase pasada. Bueno, el delta I lo puedo sacar, pero delta X es 0. Ven que es 0. Porque yo marco un punto acá y no tengo delta X. No hay variación en X. Entonces, arriba me da un número en el numerador y en el denominador me da 0. Eso no tiene solución. Ustedes dividen un número por 0 en la calculadora y les da un error. Por eso se dice que la pendiente no existe, ¿ven? Había un ejercicio, creo que el 1, el 2, donde les daba x igual a 8 séptimos, 7 octavos, no me acuerdo, que era una recta vertical. Bueno, de eso se trataba, de una recta vertical, que pasa por el punto, n en este caso, x igual a n, y n es el punto donde cruza el eje X. Esto es todo de vertical y horizontal. Lo único que se tienen que acordar es que en la recta horizontal la pendiente es nula y en la recta vertical no tiene pendiente directamente. No existe la pendiente. Por eso es media extraña esta, porque se sale del prototipo de la explícita, a pesar de ser igual una recta. Bueno, hasta acá, antes de entrar a un tema distinto ahora. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos al ángulo entre dos rectas. Ya estamos hablando de dos rectas ahora. Como vimos la clase pasada con paralela y perpendicular, eran rectas especiales. Las paralelas nunca se cruzan y la perpendicular se cruza, pero formando exactamente una cruz con todos ángulos de 90. Ahora vamos a ver rectas que se cruzan
con otro ángulo. Y eso va a depender de las pendientes. ¿Eh? Porque, por ejemplo, acá, fíjense que se forman 4 ángulos, de los cuales tengo 2 iguales, este de acá y este de acá abajo, y por otro lado tengo este que es igual a este que está acá. ¿Ven? Porque son opuestos por el vértice. Esa es la característica de esto. No es como antes que eran 4 de 90, que también tenía esa característica, pero eran todos iguales. Esto se puede calcular, el ángulo. Vamos a suponer que llame alfa a un ángulo y vamos a hacer el cálculo de ese ángulo. ¿Eh? También otra característica de esto es que los 4 ángulos que yo estoy nombrando son suplementarios. Suplementario quiere decir que de a 2 suman 180. Cualquiera dos que yo tome, pero que sean adyacentes, adyacentes quiere decir que compartan un lado, por ejemplo este con este, me suma 180, estos me suman 180, estos me suman 180, y por último, esto también. De a 2 adyacentes me suman 180. Siempre. ¿Eh? Incluso si fueran perpendiculares, porque 90 y 90 me da 180. ¿Eh? Recordar esa característica para cuando haya que calcular algo y necesite el valor de algún ángulo. Bueno, vamos a la fórmula para sacar el ángulo. Es esta que ven acá. Y acá se termina la unidad. Esto es lo último. La fórmula es la tangente trigonométrica del ángulo. Tangente trigonométrica que dijimos que no íbamos a ver trigonometría, pero hay cosas que son inevitables. La iremos a buscar a la calculadora. Yo les digo cómo se calcula un ángulo, ¿eh? Sabiendo, o el valor del ángulo sabiendo su tangente. O sea, la tangente trigonométrica de un ángulo me da un número real. Salgan de esta fórmula. Les voy a explicar algo ahí. La tapo para explicarles un poquito la teoría de la parte trigonométrica. Una tangente de cualquier ángulo me da un número. Eso es un número real. Ese número, sabiendo ese número, yo puedo calcular el ángulo. Y sabiendo el ángulo, puedo calcular el número con la calculadora. Con la calculadora, si no es un ángulo muy típico, como 30, 60, 90, lo puedo hacer con la calculadora. ¿Mm? Pero eso se puede hacer con cualquier ángulo y con cualquier número que me dé. Ahora sí me meto otra vez acá. Quiere decir que esto que está acá, esta parte, me va a dar un número. Y esto es la tangente de un ángulo. ¿Mm? Así que lo único que tengo que hacer es calcular este número y después ver cuánto vale este ángulo. Y ya está. Bueno, ¿cómo saco el número? Muy fácil, pero muy fácil. Miro la fórmula, tengo que tener a 2 y a 1. ¿Mm? O sea, tengo que tener las dos pendientes de las dos rectas. O sea, la pendiente de esta recta y la pendiente de esta recta. ¿Mm? Una vez que tengo eso, lo pongo acá en la fórmula y hago la cuentita, nada más. No salimos de eso. ¿Mm? El tema es que acá me va a dar un número y yo voy a sacar el ángulo. Pero, ¿qué ángulo me da? ¿El más grande o el más chiquito? Eso no lo sé. Ni lo voy a saber hasta que no haga la cuenta. No lo puedo saber. ¿Mm? Hasta que no haga la cuenta. ¿De qué depende que me dé más grande o más chiquito? Y miren, si yo acá doy vuelta, en vez de A2 menos A1, pongo A1 menos A2, me cambia el signo. Y ahí es donde me da el otro ángulo.
Porque la fórmula puede ser la misma. A1 menos A2 y A2 menos A1. ¿Por qué? Porque es una cuestión de nombre. Yo le puedo llamar A1 a esta y A2 a esta, pero alguien puede venir otro y decirle no, A1 es esta y A2 es esta. Y entonces, ¿qué fórmula uso? Cualquiera de las dos. Una me va a dar un ángulo, la otra me va a dar el otro ángulo. ¿Y cómo sé si es el mayor o es el menor? Y si mide más de 90 es el mayor, si mide menos de 90 es el menor. Con uno puedo calcular el otro. ¿Por qué? Porque si este me da 30 y este vale 180 menos 30, que es lo que está explicado acá abajo de todo. ¿Mm? ¿Se entendió eso? Siempre me van a sumar 180, uno más el otro, uno más el otro, uno más el otro o uno más el otro. Siempre 180. Así que cuando me dé uno, voy a poder automáticamente sacar el otro. Bueno, esto es todo. La teoría de la unidad 5. Vamos a pasar directo a los problemas y sacarse las dudas que puedan tener o que hayan hecho. Vamos a hacer el ejercicio de ángulo de recta. Si quieren se los hago en el pizarrón. Me gustaría que lo arranquen a hacer ustedes como siempre, ¿eh? Que se animen a poner números ustedes en el papel y ver qué les da, en qué se equivocaron, qué es lo que pasó. ¿Entienden lo que les digo, no? Vamos a la guía. ¿Alguna pregunta hasta acá? Digamos que, miren, hacemos en el pizarrón y después ya siguen ustedes. Total es fácil. Miren, a ver un poquito, pensamos. Dice, hallar el ángulo menor, el más chiquito, que forman estas dos rectas. ¿Por qué me dice el menor? Porque si me llega a dar el mayor, yo le voy a tener que mostrar en la respuesta el menor. Hago 180 menos y me da. Ahora, si me da el menor directo, bueno, lo dejo. ¿Eh? Tengo dos rectas. Vamos al pizarrón. Les pido que ustedes se pongan en la página 40 el ejercicio y cualquier cosa lo hacemos. Vamos al pizarrón entonces. Esperen que les comparto. Ahí está. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Me escucha? Sí, sí. Sí, Eh, gracias. Decime. no, digo, ¿qué ejercicio va a hacer? Porque me fue El un poco. 5. El 5 es el que estaba antes de que me deje de compartir, en la página 40. Dale. Mirá, yo voy a pasarlo, voy a copiarlo acá. Dice allá el ángulo menor que forman entre dos rectas. 2x más y menos 7 es una. Así que ponemos así. 2x más y menos 7 igual a 0 es una de las rectas, R1. La otra es R2. A ver, R2, 3x menos y más 5. 3x menos y más 5. Bueno, estas son las dos rectas. Vamos a poner acá la fórmula. Habíamos dicho que la tangente del ángulo alfa, que todavía no sabemos si es el mayor o es el menor, así, la tangente del ángulo alfa era fórmula, una resta de A2 menos A1, todo dividido, 1 más A2 por A1. Es un por. Acá hay un por.
Bueno, vamos a hallar este número, pero para eso necesitamos las dos pendientes. Para sacar las dos pendientes, vamos a pasar a explícita R1 y R2. Vamos a poner primero que R1, la paso explícita, y me queda que Y es igual a menos 2x más 7. Listo. Vamos a R2. Acaba dos puntos. Entonces me queda que Y es igual a... paso esta I para allá y me queda 3x más 5. Listo. Ahí están las dos rectas. ¿Hasta acá todos se entienden? Sí. Sí, profe. Bueno, miren, sacamos el A1, entonces A1 vale menos 2 y el A2 vale 3. Bueno, vamos a la fórmula. Tangente. Sí, Profe, perdón, pero dale. el ángulo 1 y el ángulo 2 sería tipo la X de... Pará. ¿Me hablas de ángulo 1 y ángulo 2? Sí, A1. No, esto no es un ángulo, esta es la pendiente. Ah, perdón. Es la pendiente esta, la saqué de acá, ¿ves? Claro. Sí, Y la otra la porque saqué como de era acá. X, ok. ¿Se entendió? Sí. No es Sí, ángulo ok. esto. O sea, A1, A2 es la Este A1 y pendiente. A2 son los que voy a poner acá. Claro. Que da igual si sería, no sé, M2 a M1. Sí, ponele. M es una cuestión de nombre. La guía Claro. le llama M y yo le llamo A. Nada más. Listo. Esa es la Gracias, confusión de profe. M. Perdón. Mm. Sí, M y A para nuestro caso viene a ser lo mismo. ¿eh? Entonces, ahora lo voy a reemplazar en la fórmula. Digo, ¿cuánto vale A2? 3. 3. Menos. ¿Cuánto vale A1? Menos 2. Lo pongo entre paréntesis para respetar el signo. Menos 2. Así. 3 menos 2. Y abajo, 1 más A2 vale 3 por A1 vale menos 2, lo pongo entre paréntesis porque va con el signo. Listo. Hago esta cuenta y me da, arriba me da 3 y 2, 5. Y abajo me da 1 menos 6 es menos 5. O sea que esto me da menos 1. Listo. Este menos 1 es el valor de la tangente. Ahora tengo que ir a la calculadora. Ahora sí. Vamos a la calculadora. Si la tienen por ahí, la científica. Y van a ir a buscar, para sacar la tangente de un ángulo, yo pongo el valor del ángulo y me da el valor de la tangente. Pero resulta que acá es al revés. Acá yo tengo el valor de la tangente, pero no el del ángulo. Tengo que hacer el proceso inverso. ¿Cómo se hace eso? Generalmente las calculadoras tienen arriba de la teclita que dice tangente, tienen tangente elevado a la menos 1. A ver si la ven. Arriba de lo que dice tangente menos 1. Apretando el Shift de la calculadora, ustedes podrían calcular el proceso inverso. O sea, teniendo el número, saber el ángulo. Entonces, lo que van a hacer es apretar Shift tangente menos 1 y mirar cuánto les da.
Díganme ustedes. Menos 45, profe. Menos 45. Sí. A ver que les dé a todos y si alguno tiene alguna duda, o que no le dé, o que vaya para otro lado. Menos 45 es lo que tiene que marcar la calculadora. Ese es el ángulo menor. ¿Mm? Ese es el ángulo menor. En realidad, no me está dando el ángulo menor. Yo voy a entrar ahora en una medio que es una discusión trigonométrica que no van a entender ustedes porque no, salvo que sepa alguna trigonometría, lo que me está dando es un ángulo negativo. Es un ángulo negativo, o sea, me está dando algo así, miren. Si yo tengo la circunferencia trigonométrica, pónganle que esta es la circunferencia trigonométrica, me está dando esto. Me está dando esto, menos 45. Esto es menos 45 acá. Así se hace, ¿ven? Esto es menos 45. Pero resulta que el ángulo equivalente a este es este que está acá, porque la tangente en el primero, perdón, en el segundo y en el cuarto son equivalentes. Entonces, lo que la calculadora me está dando, sin darse cuenta, es este ángulo. ¿Por qué digo sin darse cuenta? Esperen que lo hago con esta. Ahí está. Es este ángulo el que me está dando, que vale 135 grados. Es 180 menos 45. ¿Ven? Porque si sumo este también me da 180. Quiere decir que el ángulo alfa me pide el ángulo menor. El ángulo menor, que es alfa, vamos a ponerlo, es 45 grados. Bueno, el que no entendió esta parte, no se preocupe porque no se la voy a tomar. Esto es para explicarle por qué la calculadora me da un ángulo negativo. Porque para la calculadora me puede dar, por ejemplo, 135, o capaz que me puede dar todo este ángulo, que sería 315. Pero la calculadora tiene un valor. Después, el usuario, digamos, la persona que usa la calculadora, va a tener que pensar qué es lo que la calculadora quiso decir. Porque la calculadora puede dar un montón de ángulos, porque hay muchos que dan menos uno. ¿Mm? En realidad, siempre la calculadora, esto ya para que lo hagan de memoria, cosa que muchos no me gusta, pero en este caso, como no saben trigonometría, siempre les va a dar, cuando les den una tangente negativa, siempre les va a dar el ángulo negativo. Porque es norma de la calculadora, no porque sea el único. Esa es la única explicación que les puedo dar. ¿Se entendió más o menos hasta acá? Esa parte especialmente. ¿Por qué? Porque yo puedo, pónganle, miren, les voy a explicar algo más. Supónganse que yo cambio acá, pongo R2 acá y R1 acá. Porque alguien me le dio vuelta. ¿Qué sé yo? Se les ocurrió darlo vuelta, porque le cambiaron el nombre. ¿Qué pasa entonces? Esto se me da vuelta, ¿no? Y me quedaría algo así. Tangente de, vamos a ponerle beta, vamos a ponerle otro, ahí, otro nombre. Fíjense, fíjense qué pasa si yo le cambio el nombre a las rectas. Vamos a poner así. Vamos a poner acá que A1 es... No, miren, les voy a cambiar
Perdonen, pero esta confusión es así. Porque es la única confusión que puede suceder en este cálculo. Se los escribo y ahora se los explico. Tangente de beta vamos a poner. Profe, perdón, pregunta. Y decimos, En alfa, ¿por qué quedó 45 si daba menos 45? porque lo que me dio menos 45 es 135. Es lo que acabo de explicar, pero sin explicar trigonometría, no solo me resulta difícil explicarlo, sino que ustedes lo entiendan. A ver si me entendés. Otra vez, si acá tengo 45 grados, pero negativo, los ángulos negativos no existen. No puede haber un ángulo, es como decir, qué sé yo, una medida negativa en centímetros. No existe. A pesar de que yo lo pueda poner analíticamente y ponerle un signo menos adelante, no existen los ángulos negativos. Pero resulta que la calculadora va y me tira un ángulo negativo. ¿Por qué? Porque está respetando este menos de acá. Entonces, cuando me tiró el ángulo negativo, yo lo tengo que pasar a positivo y acá viene lo que ustedes no saben, o saben y no se acuerdan, o sí se acuerdan, que en el cuarto cuadrante la tangente es equivalente al segundo cuadrante. Entonces el menos 45 es equivalente al 135. Porque, miren, vamos a hacer una cosa para probar lo que yo estoy diciendo. Miren, saquen, sin apretar el shift, la tangente de 135. Con lo que estoy diciendo Menos yo. 1, profe. Quiere decir que son dos ángulos equivalentes. Este que fue para abajo y este que está acá. ¿Y qué pasa si yo saco, como tengo este ángulo que está acá y el negativo no existe, yo puedo medir este que está acá, miren. Pero, esta no. Esperen. Con el lapicito. Ahí. ¿Qué pasa si mido ese ángulo que está ahí? Ese debe medir 360 menos 45, que serían 315. Bueno, ahora les pido una cosa. Saquen la tangente de 315. Menos Mi 1. calculadora me tira una sola. ¿Mm? Entonces, yo lo que tengo que comprender es que cuando me tira el ángulo negativo, le voy a tener que sumar 180 para caer en el segundo cuadrante. O sea que cuando me dé un ángulo de menos 30, por ejemplo, quiere decir que el ángulo que me da va a ser 180 menos 30. ¿Se entiende ahora un poquito mejor? Sí, profe. ¿Está todos? ¿Alguno tiene alguna duda? Sáquese la hora que está fresco. Bueno, miren, vamos a hacer otra cosa que tienen que saber. Yo tengo acá... esto les estaba explicando, la nueva fórmula, miren. Esto por esto, o esto por esto, me da lo mismo. ¿Ven, no? ¿Mm? Pero arriba, ¿qué me cambia? El signo. Porque no es lo mismo hacer 3 menos menos 2 que menos 2 menos 3. Lo estoy dando vuelta. A la suma la estoy dando vuelta. Miren, vamos a hacer la cuenta acá con esta fórmula. Con esta fórmula. Esta está hecha con esta.
Vamos a hacerla con esta. ¿Qué pasaría? Yo pongo acá A1 menos 2. Menos A2. A2 vale 3. Y abajo pongo 1 más, menos 2 por 3. Hago la cuenta. Me queda arriba menos 5 y abajo quedaría lo mismo, también menos 5. Esperen que lo acomodo un poquito esto para que lo vean bien, porque los signos quedan, vamos a poner así. Arriba queda menos 5 y abajo menos 5. Esto da 1. Ven que da lo mismo pero cambiado de signo, ¿no? Bueno, saquen la tangente de 1 ahora ustedes y díganme cuánto les da. Mejor dicho, el arco tangente, shift, tangente menos 1, 1. ¿Alguno dígame cuánto le da? 45. 45 positivo. Bueno, ese sí es el ángulo menor. Real, real, real. ¿Por qué este no es el menor? Porque yo les dije que a 180 le restaba este ángulo que no existe y me queda el de 135. O sea que esto realmente, acá, me está dando un alfa, y acá es donde medio que los voy a confundir un poco. Este alfa no vale 45, vale 135. Y este beta que está acá, vale los 45 que acaban de poner recién. Ahí va. Este más este me da 180. Estas idas y vueltas, yo sé que son confusas, especialmente al principio. Lo que pasa es que yo se los tengo que explicar. Esto no hay escapatoria. Porque si ustedes agarran y me dicen que esta fórmula es igual a esta, bueno, ok, sí, son iguales, pero una me da un ángulo y el otro me da el otro ángulo. Pero no sé cuál. Hasta que no hago la cuenta, no sé cuál me da. Si me da negativo, me da el ángulo más grande seguramente. Y si me da positivo, me da más de 90. Perdón, menos de 90. Porque me da en el primer cuadrante. ¿Alguien no entendió? ¿Le explico algo? Pregunten, ¿eh? Pregunten ahora porque esto después no... Sí, decime. Hola, Dale. profe, yo más que nada quiero comprobar si lo que entendí está A ver, bien. dale. Bueno, nada, yo hago la cuenta con la fórmula de la tangente y qué sé yo, me Sí. va a dar un resultado. Sí. A ese resultado, por ejemplo, que el resultado me dé 150 por dar un ejemplo de algo, Ajá. entonces ese no es el ángulo menor, tengo que restar 180 menos 150. No, pará. Lo que te da 150, ¿lo que te da 150 es esto o no? Claro, el resultado de la cuenta, de la ecuación que yo hago y de la tangente de la calculadora que me dé, no sé, 170 grados. Entonces, grado, estás hablando de ángulo. sí, Bueno, ahí sí. sé que seguramente no es, o sea, hago la resta, 180 menos Y te 170. va a dar 10, el menor te va a dar 10, Ok, claro. Sí, eso está bien, entonces entendido. sí. Perfecto, gracias. ¿Sabés qué pasa? Que para que te dé 170 te tiene que dar el número acá y vos haber hecho la cuenta con la calculadora, ¿no? Claro, sí. Sí, está perfecto Genial, lo que decís. gracias. Sí. El cuadrito que está en la... Déjenme dejar de compartir esto. Y les comparto el cuadrito que está en... Les quería explicar algo sobre el cuadrito que está en la guía. Miren, este cuadrito que está acá me da el ángulo en grados,
el ángulo en radianes y el valor de la tangente. Observen una cosa. La tangente de 45, como vieron recién ustedes, les da 1. ¿Vieron? La tangente de 135, que yo también les hice calcular, les da -1. ¿Mm? Si ustedes hacen, por ejemplo, la tangente de 60 grados, les va a dar la raíz cuadrada de 3. Lo que pasa es que la calculadora no les va a decir raíz de 3. Les va a poner 1,70 y pico, 60 y pico, no me acuerdo cuánto era. Alguno que lo haga, tangente de 60, fíjese cuánto le da. 1,63. Bueno, ahora saca la raíz cuadrada de 3. A mí me da raíz de 3 directamente. Ah, te da directo raíz de 3. Bueno, ven que hay calculadoras que sí, hay calculadoras que no, ¿no? Ven que la calculadora tira un número, pero no piensa. Hace el cálculo, nada más. El que después tiene que pensar, se supone que es el usuario de la calculadora. Una calculadora me tira raíz de 3, la otra me tira 1,73. Es lo mismo. ¿Mm? ¿Se entiende lo que digo? Si hacen cualquiera de estos cálculos, les va a dar, por ejemplo, vieron que cuando sacaban el arco tangente, se llama, se le agrega un arco delante para saber el ángulo. El arco tangente, o sea, la tangente -1, de -1, ven que da 135, no da -45, porque el -45 no existe. Existe el 135, que es equivalente. Le suma 180 a lo que me da. ¿Mm? Si ustedes, por ejemplo, agarran y hacen, si quieren hagan la cuenta, miren, vamos a hacerla, hagan la cuenta, hagan la inversa de la tangente de menos la raíz de 3, o sea, de menos 1,63 era. Les debe dar -60. -60. ¿Ven que pasa a ser 120? ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Ahora sí. Estas raíces de 3 pertenecen al círculo trigonométrico que yo les había explicado hace un ratito, pero que si ustedes no lo vieron nunca, no es un tema ni siquiera de una clase. Necesitan 2, 3 o 4 clases para entender todo eso. Incluso para entenderlo después. No sé si me entienden. Entonces yo estoy haciendo el esfuerzo de explicarlo sin ninguna herramienta. Bueno, lo que han entendido, si quieren algo más en profundidad, les explico la parte trigonométrica, pero no creo que sea necesario. Con esto, sí, decime. Profe, había un ejercicio que habíamos hecho la semana pasada, me parece, o la primera clase, Sí. Que era el ejercicio 2, ahí ni bien empieza la unidad, el punto 2, el punto C. Sí, que era una recta, pasa a la recta vertical. 6. Y la unidad 6, les muestro un poquito para que vean qué es lo que vamos a ver. O sea que no se preocupen porque el tema continúa. Fíjense que en unidad 6, acá está, sistemas de ecuaciones e inecuaciones en el plano, tiene partes que son de unidad 5. Por ejemplo, este ejercicio,